buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra de verles, ver rostros nuevos, ver rostros que estaban fuera por algún tiempo, estaban de viaje o por alguna situación de salud o algo, estuvieron ausentes, pero me alegra verlos nuevamente a todos y hoy en este día especial celebrando a todas las mamás. Entonces le damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar. Lo más importante, lo que nos convoca. Claro que sí, hoy es un día de celebración, por supuesto, pero nos convoca en este momento nuestra adoración al Rey Eterno. Y eso es lo que vinimos esta mañana a disfrutar y hacer. Entonces vamos a comenzar con una oración y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, te damos gracias porque eres fiel. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso de la vida eterna y del perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque es por ello que nosotros estamos en este lugar, esta mañana, adorando y exaltando tu nombre. Gracias, Señor, porque es un privilegio para nosotros podernos congregar y tener un lugar como este para hacerlo con plena libertad. Por eso hemos decidido orar siempre por aquellos hermanos y hermanas en Cristo que están en diferentes lugares del mundo, en aquellos países donde el Evangelio es perseguido, donde nuestros hermanos son puestos en las cárceles, donde son torturados, incluso son asesinados. Te pedimos, Señor, para que seas tú teniendo misericordia de todos aquellos que tal hacen, Señor, y que seas, Señor, fortaleciendo a nuestros hermanos que sufren persecución. Que su fe, Señor, cada día se fortalezca más a pesar de las adversidades, Señor. Y que cada vez que nosotros podamos disfrutar de una comodidad o de la libertad que tenemos en este país, podamos interceder por ellos, Señor, para que los guardes, los protejas, para que suplas sus necesidades también y para que seas tú con ellos donde quiera que se encuentren. Te damos gracias en esta mañana también por nuestros hermanos que han estado de cumpleaños en esta semana, Señor. Por Ariely Garza, por la hermana Hilda Salgado, por Abraham Guerra, por Alison Guerra y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero tú los conoces, Señor, que han estado de cumpleaños esta semana. Los ponemos en tus manos. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos, Señor. Que como siempre oramos, cada día ellos se enamoren más de ti, que ellos puedan caminar en obediencia a tu palabra, Señor, y que seas tú poniendo en ellos esa bendición, Señor, que has dispuesto para sus vidas y para sus familias, Padre. También en esta hora queremos orar por aquellos hermanos que han estado en algún tiempo de enfermedad, Señor, aquellos hermanos que han estado hospitalizados o que han estado en casa por alguna u otra situación. Te pedimos que seas tú allí donde ellos se encuentran, Señor, bendiciéndoles, que ellos puedan sentir un abrazo de esta iglesia que está orando por ellos, Señor, de esta familia en Cristo que está orando por ellos. Padre, nosotros sabemos que, como dice tu palabra en Romanos, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y entendemos que todas las cosas aún son las enfermedades. Por supuesto, no nos gusta estar enfermos, no queremos tener ninguna enfermedad en nuestro cuerpo, pero son parte de nuestra humanidad, Señor. Yo te pido, Señor, que permitas que cada uno de mis hermanos que están pasando por un tiempo de enfermedad puedan ver aún en esa enfermedad una gran oportunidad para honrarte y para exaltarte. Y que todos podamos entender que estas situaciones vienen a nosotros para formar nuestro carácter y hacernos crecer espiritualmente. Pero también sabemos que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios de poder y que tú sigues hoy haciendo milagros. Y creemos, Señor, que si es tu perfecta voluntad sanarles, lo puedes hacer. Te pedimos, Señor, para que seas tú también obrando en todos y cada uno de ellos. Padre, te damos gracias infinitas en esta mañana y queremos agradecerte de una manera espontánea, a través de nuestros cánticos, a través de estos himnos que hoy entonamos para honrarte a ti, Señor, y para honrar todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Jorge. Vamos a cambiar un poquito el programa esta mañana y vamos a tener un tiempo especial para bendecir a todas las mamás presentes y también a las que no están acá, que de pronto están en otro país, en otro lugar, como mi mamá, ahí nos está viendo también. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para bendecir a las mamás. Yo quiero compartir primero un video, es un video muy emotivo. Quiero que ustedes puedan estar bien atentos
a todo lo que este video, o el mensaje que este video trae también. Pues un feliz día para todas las mamás. Y me gustó mucho esa frase, dice: la vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una mamá. Y damos gracias a Dios por las mamás, porque son el instrumento de Dios para la bendición de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros podríamos decir, o algunos, bueno, yo no, pero seguramente algunos de ustedes pueden decir: bueno, yo no tuve papá, siempre el papá es el más ausente, pero mamá todos sí hemos tenido. Presente o ausente, como sea que haya sido, debemos honrarlas hoy también y darle gracias a Dios por ellas. Que sea una buena oportunidad también para que en nuestro corazón, si es el caso de alguno, hay algo que perdonar a su mamá, lo haga, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Así nos libramos nosotros y liberamos también esa carga que seguramente hemos llevado por años, y que estas celebraciones sean un momento para que nosotros también podamos hacerlo. Yo quiero orar por todas las mamás aquí presentes, pero antes de eso me gustaría pedirle a los hermanos que me van a ayudar para entregarles unos obsequios a todas las mamás. Entonces vamos a pedirles a las mamás que puedan ponerse de pie, a las que no, pues nos levantan su mano y vamos a pasar por sus lugares a darles un obsequio. Listo, ya otra vez al orden. Para los que nos están viendo en las redes sociales, estamos ahorita entregando un detallito para todas las mamás. Para ustedes, los que nos están viendo y no pueden estar acá, pues va nuestra oración. Ese es nuestro regalo en esta mañana. Entonces vamos a pedirles a todas las mamás, ahí donde se encuentran, como les dije hace un ratito, si se pueden poner de pie, lo pueden hacer. Si no, pueden quedarse ahí en su lugar, no hay ningún problema. Y vamos a orar por ellas. Si al lado está su esposo, sus hijos, sus nietos, o si la mamá está solita, alguien que pueda orar por ella ahí al ladito, que podamos en esta mañana sentir ese amor de familia. Bien, vamos a orar entonces. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque aunque la honra a nuestros padres es un mandamiento y debemos practicarlo todos los días de nuestra vida, hoy en muchos lugares del mundo se celebra a las mamás. Es un día especial que se ha destinado para honrar a las mamás y de alguna manera manifestarles también nuestro aprecio, nuestro agradecimiento de manera pública. Y nosotros hoy, como iglesia, como cuerpo de Cristo, queremos darte gracias por nuestras mamás. Te damos gracias, Señor, por las mamás de nuestra congregación. Gracias por sus vidas, gracias, Señor, por su sacrificio, gracias por su dedicación, por su amor. Gracias porque seguramente por medio de ellas a muchos hogares llegó el Evangelio por primera vez. Gracias por esas mamás esforzadas que nunca claudicaron en el desempeño como madre, desarrollando sus roles. Seguramente, Señor, muchas de ellas, o por no decir que todas, tuvieron equivocaciones, pero esas equivocaciones que se pasan en el acumulamiento de experiencias. Ninguna de ellas recibió un manual de instrucciones de cómo ser mamá, pero ellas desarrollaron esa vocación de ser mamás por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy las tienes con nosotros y te pedimos que bendigas a todas y cada una de ellas, que les sigas dando sabiduría, que les sigas dando discernimiento, que les sigas renovando las fuerzas día tras día, para que ellas no cesen de orar por sus hijos, por sus nietos, por sus generaciones, de seguir predicando la palabra y sobre todo de ser mujeres virtuosas como lo dice tu palabra. Que todas y cada una de ellas pueda entender la gran responsabilidad que tú has puesto en sus manos, Señor, y lo especial que has diseñado su corazón para que ellas puedan cumplir ese rol de mamá. Te pedimos que las bendigas, Señor, que bendigas a todas las mamás que están aquí presentes, a todas las mamás que no están con nosotros hoy, que no podemos abrazarlas en esta mañana porque se encuentran en otro lugar, y a todas aquellas que ya partieron de este mundo a tu presencia, también las recordamos hoy con mucho amor y mucha gratitud. Te damos gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor por las mamás. ¿Pueden tomar asiento, por favor?
Gracias, hermanas. Bueno, le damos gracias al Señor una vez más porque pues podemos estar en este lugar para adorarle, para exaltarle y ahora para compartir la palabra del Señor para que todos podamos ser edificados por ella. Y no quería pasar por alto la celebración de esta mañana, pero continuamos en esta serie que hemos estado estudiando sobre Primera de Juan. Y hay una pregunta que siempre le hacen a las mamás, o las mamás supuestamente tienen esta, no es que se les haga un juicio sobre esta situación, pero siempre está esta duda, ¿no? Cuando son más de un hijo, siempre la gran pregunta es, ¿tienes uno favorito? ¿Sí? Y las mamás, ¿qué dicen todas? Que no. Y tenemos que creer que no hay un hijo favorito. Probablemente hay un hijo con el que haya más comunicación. Probablemente hay un hijo con el que haya más identificación. Sobre todo si la mamá, por ejemplo, tiene una profesión o un gusto y de todos sus hijos alguien le heredó ese gusto, pues la mamá tiene más identificación. Es decir, la parte relacional puede que sí haya uno con el que la mamá se relacione más. Pero tenemos que creer que el amor es igual para todos. Aún para, siempre en la gran mayoría de familias, no podemos generalizar, pero en la gran mayoría de familias existe la oveja negra. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sí? O el hijo, esa es una expresión más bonita, porque es más cristiana, la oveja negra. Porque la otra es una expresión más fea, el hijo calavera. No, la oveja negra. Es decir, ese muchacho que salió un poco más rebelde, que salió más desordenadito, por no decir que ha llegado a otros extremos, pero aún a ese hijo la mamá lo quiere igual. Y ¿saben qué es lo más curioso? Yo he llegado a la conclusión que muchas veces lo quieren más. Las mamás, es porque lo quieren proteger, no es que lo quieran más, sino que como ese muchacho se le desordenó un poquito, o esa muchacha se le desordenó un poquito, entonces las mamás redoblan esfuerzos con ese hijo y pareciera que lo quiere más. Pero no, es igual, solo que ese hijo necesita más de su mamá. Entonces, llegando a esta conclusión de que el amor de las mamás es un amor igual para todos sus hijos, entendemos que el amor de Dios es igual para todos sus hijos. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es ¿qué? Es un amor incondicional. Y ese amor incondicional de Dios, ¿qué quiere decir? Que Él ama sin condiciones. Nuestro amor, el amor de nosotros como seres humanos, sí es condicional en muchos casos. A veces nosotros amamos de acuerdo a la relación que tengamos con las personas. Por eso hoy en día siguen existiendo muchos divorcios y muchos rompimientos en todo sentido. Es muy fácil yo tener un amigo y luego decir ya no es mi amigo. Es muy fácil decir esta era mi esposa o este era mi esposo, porque ese tipo de amores se fundamentan en las condiciones. Es decir, si esta persona cumple las condiciones que yo le pongo, entonces obtiene mi amor. Pero si no las cumple, no obtiene mi amor. Entonces ese no es un amor incondicional como el de Dios. El de Dios es un amor perfecto. Lo hemos estudiado como el amor ágape. El amor perfecto. Y ese es el amor que Dios nos está diciendo a usted y a mí que tengamos unos con otros. Entonces es muy difícil llegar a ese nivel. Muy difícil. Pero no es imposible. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer día tras día. Porque si nosotros nos llamamos hijos de Dios, lo menos que debemos hacer es amar como Dios ama. Diego, ¿me puedes ayudar con una botellita de agua, por favor? Gracias. Entonces, ese amor incondicional, que es el amor de Dios para nosotros, es el amor del que está hablando Juan en este sermón maravilloso de Primera de Juan. Y hoy vamos a estar leyendo Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 al 24. Las mamás aquí presentes se van a sentir muy identificadas, gracias, se van a sentir muy identificadas por eso. No quiere decir que los papás no, lo que pasa es que a nosotros siempre nos han puesto como en otra esfera, pero nosotros también amamos.
amamos también a nuestros hijos. Yo he titulado esta enseñanza de esta mañana así: más acciones, menos palabras. Más acciones, menos palabras. Y basada en 1 de Juan, capítulo 3, del 11 al 24. Acompáñenme leyendo versículo 11 y 12. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Qué interesante estos primeros dos versículos. Un poquito fuerte la temática, porque ya está involucrando una vez ahí un asesinato. Pero vamos a ver de qué está hablando el Señor. Miren, el amor está conectando esta nueva sección de 1 de Juan capítulo 3, versículo 11-24, con la sección anterior, la que vimos la semana pasada. El versículo 10, que fue el que estudiamos la semana pasada, viene hablándonos de amarnos entre hermanos. Y ahora, en el versículo 11, Él nos está recalcando que este es un mandamiento que ya había sido enseñado desde siempre, el amarnos unos a otros. Nos remontamos a Levítico. En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ya habíamos hablado de este versículo, que Dios lo está afirmando Él de su puño y letra, lo está afirmando, le está dando mucha más relevancia a ese punto donde Él está hablando del amor. Siempre hemos hablado del amarnos unos a otros y nos relacionamos todo directamente a Jesucristo y su mensaje de amor. Pero Dios, desde el principio de los tiempos, ha dispuesto que nos amemos unos a otros. El apóstol Juan le está escribiendo a los hermanos sobre este mandamiento de amarnos unos a otros como una muestra absoluta de nuestra pertenencia a Cristo y no al diablo. Y hemos ya entrado un poquito en ese tema, y esto, hermanos, viene diciendo el apóstol Juan. Él marca la diferencia con este tema entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces el amor juega un rol esencial en la vida del creyente. El amor es vital porque Dios mismo es amor. Y todo lo que Él ha hecho, hace y hará, lo ha hecho por amor. El sacrificio de Cristo en la cruz no es para que hicieran una película de Él. Ese fue un sacrificio hecho por amor. Y todo lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado por amor. Entonces el amor es supremamente importante en la vida de un creyente. Y el apóstol Juan está presentando aquí un ejemplo claro de esto, y él está explicando a través de un ejemplo muy concreto lo que no es ese amor ágape o ese amor incondicional. Y es aquí donde él está mencionando la historia de Caín y Abel. Una historia muy triste, una mancha en la historia bíblica, pero Dios, por amor a nosotros, permitió que esa historia quedara aquí expuesta para que nosotros no cometiéramos los mismos errores. Entonces la historia de Caín y Abel viene en este relato de 1 de Juan con una intención. Como Caín mató a Abel, su hermano, demostrando de quién era hijo, y el hecho contundente aquí fue la motivación de ese asesinato, la motivación de ese homicidio. La motivación fue el odio alimentado por la envidia que le tenía a su hermano. También por el egoísmo que él estaba albergando en su corazón, queriendo ser él exaltado y reconocido, pero sin mérito alguno. Y con Dios no funcionan así las cosas. Juan capítulo 8, verso 44 dice:
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Satanás siempre ha llegado a la escena de la historia con odio, con venganza, con maldad. Y una de las formas en cómo él actúa es separando a los hermanos y poniendo esos sentimientos negativos y destruyendo el amor que debe ser la base de todas nuestras relaciones como hijos de Dios. En uno de los comentarios que estaba estudiando dice: el resentimiento celoso por la justicia superior de su hermano fue la causa de que Caín cometiera el homicidio. Al decir esto, Juan pone el dedo en la llaga, puesto que los sentimientos de culpa surgidos por evaluar la vida propia en comparación con la de otros son los que provocan odio hacia el hermano en Cristo. Al creyente le hace bien recordar que tales reacciones son satánicas, como lo expresa Juan aquí con toda franqueza. Y esta diferencia, hermanos, se ve marcada en la relación de los creyentes y de los no creyentes, de aquellos que nunca han querido reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, o reconocer a Dios como el Creador. Seguimos leyendo ahí en el versículo 13, este lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero continúen ustedes leyendo conmigo. Versículo 13 dice: así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. No se sorprendan si el mundo los odia. Está hablando del odio entre los hermanos y por qué Caín mató a Abel. Pero nosotros, hermanos, no podemos esperar nada diferente, porque el mundo nos odia. El mundo ve la obra de Dios en nosotros y ellos no se ven reflejados en esta obra, y entonces se condenan a sí mismos, generando ese sentimiento de odio hacia los creyentes. Y cada día se ve más, cada día se ve más. Lo disfrazan con una cantidad de filosofías, ideologías, pero el odio hacia los hijos de Dios cada vez se expone más. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tenemos conversaciones con amigos o familiares que no son creyentes o que no reconocen a Jesucristo como su Salvador, ellos no pueden entender muchas de las cosas que nosotros hacemos, de las cosas que nosotros creemos. Siempre van a salir los temas de cuestionando el amor de Dios, y luego siempre van a estar diciendo: si Dios es amor, entonces ¿por qué hay guerras? Si Dios es amor, ¿por qué se mueren los niños en el África? Si Dios... Siempre hay esos cuestionamientos. Eso tiene una respuesta contundente, bíblica, espiritual, pero no van a poder entenderla nunca, porque las cosas del Espíritu solo se pueden entender si en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Y eso no es para entrar en discusiones, nunca acá se pelea con una persona, nunca se vaya a discutir con nadie. Lo mejor que tenemos que hacer nosotros es amarlo, y la mejor manera de amar a esa persona es orar por esa persona. Las discusiones, hermanos, nunca nos van a llevar a unirnos, por el contrario, nos van a desunir más y más. Entonces no discuta, no pelee, presente argumentos con amor, con mansedumbre, como dice la palabra, para presentar el mensaje del Evangelio, pero que no hayan discusiones ni pleitos, y mucho menos entre hermanos, entre familia. Eso no es lo que Dios quiere. Los no creyentes entonces no pueden entender la obra de Dios en nosotros, y por eso, como un mecanismo de defensa, entonces ellos se llenan de celo y de odio hacia los cristianos. Ante esa influencia negativa, entonces el cristiano, es decir, usted y yo, debemos marcar una diferencia.
Y es allí donde Juan a continuación invita a los creyentes a llegar. Hay que hacer algo, pero hay que marcar una diferencia. Esto es un paréntesis, perdón que les diga esto, pero esta semana estaba viendo un video que me compartió mi esposa de un niño en alguna ciudad aquí en los Estados Unidos. A lo mejor ustedes lo vieron. El niño estaba frente a la junta escolar del distrito de donde pertenecía a su escuela, y él estaba leyendo una defensa, un argumento, porque no sé si lo expulsaron o le llamaron la atención, porque él tenía una camiseta o algo diciendo que algo como mi familia está compuesta por mamá y papá o algo así, ¿no? Relacionado a que la figura de familia es mamá y papá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya ustedes saben qué es lo que se está enseñando y promoviendo ahorita. Entonces él tenía su camisetita con ese mensaje, y por solo llevar esa camiseta, entonces no sé si lo expulsaron o algo, porque no quiero decir mentiras sobre la nota, pero alguna reacción tuvo negativa de parte de su escuela. Entonces él fue y hizo una lectura y dijo que por qué se sentían ofendidos con el mensaje de su camiseta, cuando él en su escuela todo el tiempo está viendo mensajes y póster y letreros diciendo lo contrario, hablando de la ideología de género y todo eso en su escuela. Y él dice, yo no me estoy enojando por eso, yo no los estoy juzgando o criticando por eso, entonces ¿por qué me están juzgando a mí por esto? Si lo estoy llevando yo puesto. Y esa es la realidad en la que estamos ahorita. Entonces el creyente no debe actuar con odio, con resentimiento, porque eso es lo que busca Satanás. Vamos a odiar a estas personas, vamos a odiar este movimiento. Nosotros tenemos que combatir todo eso con el amor de Dios, con el amor de Dios. Y no es aceptar eso, porque no podemos, no podríamos aceptar ese pecado, pero nosotros tenemos que actuar con amor y con misericordia y con compasión con todos aquellos que están promoviendo todo ello. Ellos están haciendo valer sus derechos, están exigiendo sus derechos, pero por valer sus derechos menoscaban también los nuestros, que también tenemos derecho a expresar lo que creemos. Continuemos, dice el versículo 14, si amamos a nuestros hermanos creyentes, ahora ya viene algo más personal, más de nosotros. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Esa palabra hermanos acá en ese texto se traduce del original como nacidos de la misma matriz. Tremendo, ¿no? Qué bonito. Nacidos de la misma matriz. Es decir, que vinimos de una misma fuente. Hemos nacido de Dios. Hemos nacido de Dios. Entonces esto es relevante para cumplir con este mandamiento. Amarnos entre hermanos en Cristo y demostrar así que somos hijos de Dios y que no somos hijos del diablo. Tenemos un gran reto, tenemos un gran compromiso, tenemos un camino que transitar. Entonces el amor es esencial. Por eso les decía que la pregunta al final, cuando les decimos a las mamás, ¿aman a todos los hijos por igual? Sí. Nosotros tenemos que tener ese mismo amor, porque es lo más parecido a ese amor ágape, a ese amor perfecto, a ese amor de Dios. Amarnos todos por igual. En medio de las diferencias, amarnos. Es relevante entonces cumplir con este mandamiento. Ahora, ¿por qué dice que el que no ama es del diablo y que los muertos, que la persona que no ama está muerta? Bueno, porque los muertos no aman. Los muertos no aman. Eclesiastés dice que el muerto, la memoria del muerto ya es puesta en olvido. No hay emociones, no hay sentimientos, ya no ama, no odia. Y nosotros, sin Cristo, estamos muertos. Por eso las personas sin Cristo no viven en ese amor. A veces uno mira las noticias y de todas esas tragedias, esas desgracias, lo que estamos viendo todas las semanas, ¿no?
esos tiroteos, esas masacres y todo eso, uno dice, ¿en qué corazón puede albergarse tal sentimiento? En aquellos que están muertos espiritualmente. Solamente una persona que está muerta espiritualmente puede actuar de esa manera. Los muertos no aman. Y si nosotros entonces no amamos, pues estamos muertos espiritualmente. Así como aquellos que no han creído en Dios. Y por eso no pueden amarnos como hermanos en Cristo. Pero los creyentes, usted y yo, debemos amarnos unos a otros como una muestra de que Dios ya habita en nuestros corazones. ¿Qué podemos decir sobre el odio entre creyentes? ¿El odio entre creyentes es normal o anormal? Anormal. El odio entre creyentes no es normal, es anormal. Sabiendo que somos hijos de un mismo Padre, Dios, y como seguidores de Jesucristo, es una evidencia que nos amemos unos a otros. Lo dice Juan, capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, es decir, mis seguidores, si tuviereis amor los unos con los otros. Si decimos entonces que Jesús es la vida eterna, si creemos en eso, si eso es lo que confesamos, entonces nosotros podemos entender el versículo 15. Porque aquel que odia a un hermano es homicida, así como lo fue Caín. Y quien es tal no puede tener a Jesús en él. ¿Por qué? Porque Jesús es amor. Entonces una cosa lleva a la otra. Así que no tiene a Jesús y por consiguiente no tiene la vida eterna. ¿Qué dice el versículo 16? En esto hemos conocido el amor. Vamos a evaluarnos, vamos a identificarnos. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y es, como les decía hace un rato, es un gran reto que tenemos. Miren lo que dice este comentario. Dice, para poder entender el amor, es necesario fijar los ojos en la cruz, donde Jesús dio su vida por los pecadores. Juan indica que los creyentes han llegado a conocer el amor de Dios por experiencia propia en un momento histórico y no solamente por un sentimiento. Es deber del creyente seguir el ejemplo de Cristo hasta poner la vida por los hermanos. No todos los días se presenta la oportunidad de poner la vida por otros, pero sí se presentan oportunidades de demostrar amor hacia otros en hechos concretos. Entonces, es claro hasta acá en lo que hemos estudiado que el amor se demuestra. Jesucristo demostró el amor. Dios demostró el amor. Entonces, por consiguiente, usted y yo debemos demostrar el amor. No basta solamente con decir que amamos a nuestros hermanos. Debemos tener actos de verdadero amor. Porque es fácil decir que nos amamos, pero necesitamos demostrar que nos amamos. No es fácil, pero lo podemos alcanzar. Amén. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8? Quiero leerlo, ahí lo pongo para que ustedes lo sigan también, porque lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, que está muy bonito ahí. Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor. Aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Quedémonos con esa última parte, porque tenemos que tener claro que Jesús es Dios, ¿cierto? Pero en esta identificación que hace el apóstol Pablo en Filipenses, está planteando esta situación, que Jesús, siendo como Dios, o sea, Él es Dios, siendo igual, coigual a Dios,
Él no le importó esa condición. Él decidió, por amor, bajarse, ponerse en una condición inferior, en una condición humana igual a nosotros, por amor, para poder desarrollar ese plan maravilloso y perfecto de la salvación. Dice que se humilló a sí mismo y que Él fue obediente hasta el extremo, y cuando habla del extremo está diciendo hasta ir a la cruz, por amor a nosotros. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo ponemos nuestra vida por los hermanos? Si queremos imitar a Jesús en esto que Él hizo en Filipenses, ¿cómo ponemos nuestra vida por los hermanos? Versículo 17 da una idea. Versículo 17, lo voy a leer también en la Nueva Traducción. Dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aquí claramente está hablando de las acciones. Esto es solo una muestra de cómo podemos hacerlo. Nuestro servicio a los hermanos en cualquier necesidad. En cualquier necesidad. Yo he dicho esto, hermanos. ¿Quiénes de acá tienen 10 hermanos? 8 o 10 hermanos, levanten la mano, que tengan más de 8 o 10 hermanos. En esos 10 hermanos todos son muy diferentes y seguramente en alguna etapa de la vida, de sus 30, 40, 50, 60 o 70 años de convivir con sus hermanos, como son muchos, han tenido diferencias, han tenido peleas, mi hermana, no somos sino 2 en mi casa, mi hermana y yo, y hemos tenido diferencias y peleas. Ahora dime, entre 5, 6, 8, 10 hermanos. Sí, por parte de mi esposa fueron 13 tíos, tienen ustedes, ¿no? Por parte del papá. Entonces, ellos pueden estar distanciados, pueden haber pleitos, pueden haber problemas. Puede que no sean en ese momento amigos, pero siempre hasta que se mueran serán hermanos. Nosotros somos tan diferentes todos, se nota, somos diferentes. Y no necesariamente, por muchas circunstancias, todos somos amigos. Porque por nuestro trabajo, por nuestro tiempo, por nuestras relaciones. Pero algo que no vamos a dejar de ser nunca es hermanos. Nosotros siempre seremos hermanos, siempre. Así no tengamos nada en común con la persona que está al lado. Así tengamos muchas diferencias y podamos tener discusiones entre nosotros. Es normal, somos hermanos. Pero hay algo que nos une. Exacto. Esa relación con el Padre. Entonces, en lo que nos une es en lo que nos debemos enfocar para cumplir este mandamiento. Jesús vino para servir y no para ser servido. Y manifestó que esto era el ejemplo que Él nos estaba dejando. Así que el servirnos unos a otros es la manera en que ponemos nuestra vida por los hermanos. Usted puede tener una diferencia con una persona, por lo menos en la comunidad cristiana, dentro de la congregación. Y usted dice, bueno, es que yo no soy amigo de esa persona, no somos muy cercanos. Pero si esa persona está en necesidad, si está en el hospital, si está pasando hambre, si está enfermo, sea lo que sea, el primero que debe estar ahí es usted, soy yo. Así no tengamos nada en común. Así debe de ser. Pero tenemos que hacerlo, porque por eso el mensaje de este sermón es más acciones, menos palabras. Dice que nosotros nos debemos servir en todas las áreas. En todas las áreas nos debemos servir y con todos nuestros recursos. Porque lo que Dios nos ha dado como una bendición no es para nosotros de manera egoísta, es para compartir. Yo lo he dicho ya muchas veces, yo en lo personal, yo no sé, a lo mejor usted sí lo ha visto. Yo en lo personal no he visto, y he ido a muchos funerales, lo que hace que soy pastor y antes también. Y yo no he visto el primer funeral o el primer cortejo fúnebre con camiones de U-Haul detrás, llevando todas sus pertenencias y sus bienes. Eso allá los egipcios, los faraones que se enterraban con todo.
Pero hermanos, todo lo que Dios nos ha dado para disfrutar en esta vida es para que lo disfrutemos y lo compartamos. Y lo compartamos. No, es que yo estoy ahorrando para mis hijos, sí, pero de lo que estás ahorrando para tus hijos, enséñales que hay que compartir también y comparte tú, da ejemplo. Da ejemplo. Tenemos que servirnos con todos nuestros recursos. Estos recursos provienen de Dios, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nosotros como iglesia hemos sido muy generosos. Esta es una iglesia que ha sido generosa. Hemos tenido dificultades y diferencias de opiniones, pero por encima de eso ha sido una iglesia muy generosa. Ese dinero que usted deposita en las ofrendas es un dinero que no se queda con nosotros, es un dinero que nosotros hemos compartido. Hoy podemos decir que apoyamos a 9 ministerios misioneros en diferentes lugares del mundo y hemos apoyado muchas obras también y proyectos misioneros en México y en otros lugares también, y queremos seguirlo haciendo y poder apoyar también personas de nuestra congregación en necesidad. Muchos de ustedes han recibido de parte de la iglesia también un apoyo para pagar su cuenta de luz, para pagar una hipoteca que llegó en un momento y usted está sin trabajo. Sí lo hemos hecho muchas veces y queremos seguirlo haciendo. Por eso no debemos dejar de poner nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo nosotros podemos ayudarnos unos a otros. Y ese tema del dinero no debe ser un tabú. Porque hay muchas iglesias que eso se maneja un tabú y siempre es que el dinero se lo llevan los pastores, y el pastor que yo conozco y tenía una casita chiquita y ahora tiene un rancho. Entonces no tiene que ver. Eso en muchos casos son mitos. Pero ustedes y nosotros, esta congregación, tiene los libros abiertos, como decía el hermano Jorge ahorita, que eso es una cosa muy positiva y muy buena. Entonces, hermanos, no nos debe dar temor. Y usted no diga: no, es que hoy no me gustaron los himnos, entonces no ofrendo hoy. Hoy no me gustó la alabanza, hoy no ofrendo. Es que a mí me gusta que el pastor venga de rosa o de amarillo, como vino de negro no ofrendo. Eso no debe ser una motivación para dar o no dar, porque usted no me está dando a mí, ni le está dando a los líderes, ni a la alabanza. Usted está diciéndole: Señor, me has bendecido esta semana, yo traigo una muestra de gratitud para compartir con toda la congregación. Esa debe ser la motivación, hermanos, no estarnos motivando de que si doy o no doy, porque me gusta o no me gusta. No, es para el Señor que lo hacemos. Amén, para el Señor. Eso es una muestra de amor. Sigamos, versículo 20, para terminar. Versículo 20 en adelante, ya vamos terminando. Dice: aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Ahí está completo el cómo nosotros podemos cumplir lo que el apóstol Juan le está recomendando a los creyentes de la iglesia. Y por supuesto Dios, a través de esta palabra, a cada uno de nosotros. La Biblia no tiene fecha de caducidad, y aunque este fue un mensaje para hace 2000 años, sigue siendo vigente para usted y para mí, porque seguimos siendo hijos de Dios, del mismo Dios. El verso 20 se relaciona con el verso 19. Cuando estamos diciendo que nuestras acciones demuestran que pertenecemos a Dios, podemos pensar que algunas de nuestras acciones no son correctas, y eso entonces nos hará sentir alejados de Dios. Pero el versículo 20 nos está recordando que tenemos un Dios más grande que nuestro pecado. Un Dios que ha extendido su perdón y su misericordia hacia nosotros y que conoce las intenciones de mi corazón. Dios sabe cuándo realmente no puedo.
pero Él también sabe cuando realmente no quiero. Él lo sabe todo. Entonces, hermanos, sepamos que tenemos un Dios justo. Nosotros muchas veces no lo somos. Como el amor que les decía al principio, nuestro amor no es incondicional en muchos casos. Nuestro juicio tampoco es justo en muchos casos. Pero sí tenemos un Dios que es amoroso sin condiciones y que es justo, perfectamente justo. Él nos conoce. Él sabe cuando realmente nosotros estamos siendo honestos y transparentes en nuestros sentimientos. Puede que sigamos batallando con el pecado, porque seguimos estando en un cuerpo pecaminoso. Entonces, puede que sigamos batallando con el pecado. Y que no todas las acciones que nosotros tenemos son siempre buenas. Pero nuestra motivación siempre debe ser correcta, porque Dios la ve. Porque Dios la ve. Y esto es más fácil decirlo desde el punto negativo. En Colombia hay un programa de humor que ya cumple como, de televisión, que ya cumple como 60 años, ¿no? Se llama Sábados Felices, lo de todos los sábados. Ok, ya va a cumplir como 60 años ese programa ahí en televisión. Y una vez estaba yo viendo un sketch de humor que hicieron ahí, y eran dos amigas que se encontraban. Hola, ¿cómo estás, amiga? Hola, amiguis, amiguis, y se dan un besito, amiguis. Entonces mostraban el rostro de una y decía, cómo está de gorda, cómo está de fea, pero ella riéndose con la otra. Y la otra, que también la había saludado a veces, dijo, esta se le ve la pobreza por encima, que no sé qué. Ay, amiguis, ¿y cómo has estado? ¿Cómo están tus hijos? Mis hijos muy bien, todos estudiando en la universidad. Y la otra, sobre todo si son unos muertos de hambre. Y ese era el sketch de humor entre ellas dos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso no debe ser ni lo más menos parecido a cómo nosotros nos relacionamos. Por eso les decía, nosotros podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no. A Dios no. Mi suegro, menos mal no estas predicaciones, tiene mucho trabajo que... Mi suegro, cuando yo lo conocí, su expresión física, ustedes lo conocen algunos, es un poco serio. Nada que ver con su personalidad, es bien bromista, pero su aspecto físico es así gruñón. Digo yo que parece que no lo hubieran bautizado en agua, sino en jugo de limón o en vinagre. Uno se puede engañar con su aspecto físico, y más que el día que yo lo conocí por primera vez, que uno, o la mayoría de gente que lo conoce, que uno lo saluda, hola, ¿cómo está? Y él responde, bien hasta que lo vi. Y lo deja uno por ahí 30 segundos, en silencio, y a los 30 segundos dice, ahora estoy mejor. Es decir, bien hasta que lo vi, ahora mejor, que ya lo conozco, que ya lo vi. Entonces, uno puede engañarse. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros diciéndonos con nuestras palabras que nos amamos, pero nuestras acciones están hablando lo contrario. Entonces, es la exhortación. Y estos versículos que leo a continuación nos ayudan en eso. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que hicimos, ya lo hicimos, tenemos un abogado, pidamos perdón, como dice Proverbios, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Algo dice así el texto. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y primera de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este comentario último que quiero compartirles dice, saber que Dios nos restaura al borrar de nuestra mente un sentido de culpabilidad, nos da confianza y nos anima a acercarnos a Él con nuestras plegarias.
El autor de la epístola a los Hebreos habla de esto en el 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Además de invitarnos a acercarnos con confianza, Dios promete que recibiremos cualquier cosa que pidamos. Por supuesto, entonces, hermanos, este beneficio que ya hemos visto en la palabra requiere dos cosas claras que nos está enseñando el apóstol Juan. Ahí en el versículo 23. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y, ¿qué más dice? Amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Con esto, hermanos, entonces volvemos al tema inicial. Nuestra identidad con Dios debe ser demostrada con nuestras acciones para con Dios en creer en su Hijo Jesús. Y para nuestros hermanos, en amarnos unos a otros. Una conclusión, o bueno, varias conclusiones para esta mañana, esta tarde ya. 1. Debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. El odio debe estar alejado de nuestros corazones. Es un veneno silencioso. Entender que es normal que el mundo nos odie, pero no lo es entre cristianos. No es normal entre nosotros. El amor se demuestra con acciones y no solo con palabras. Dios nos ha perdonado y nos ayuda en necesidad. Y por último, debemos ser obedientes, creer en Él y amarnos unos a otros. Termino con este versículo. En palabra de Dios para todos, dice el apóstol Juan: hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Vamos, hermanos, a aplicar esto en todas nuestras relaciones, dentro de nuestra familia carnal, humana. Esforcémonos por demostrar el amor con acciones. En nuestro área laboral o en nuestra escuela o donde estemos conviviendo por mucho tiempo, tratar de demostrar el amor de Dios más con acciones que con palabras. Y por supuesto, en medio de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos demostrarnos nuestro amor con acciones y superar todos estos obstáculos que tenemos día a día y trabajar en pro de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Porque al fin de cuentas, nosotros no vamos a decir: Señor, es que esto era lo que yo quería, esto hice. O esto era lo que mi hermano quería, eso hice. Nosotros debemos decirle: esto era lo que tú querías, esto hicimos. Entonces aquí se trata de lo que Dios quiere, no de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere, y con base en eso debemos trabajar. Y Dios quiere que nos amemos unos a otros y que podamos ser testimonio a todos los que están allí afuera, para que ese odio que ellos tienen hacia el pueblo de Dios se convierta en amor, porque los hemos logrado ganar por nuestro buen testimonio. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para quedar despedidos. Y una vez más, feliz Día de las Madres. Happy Mother's Day. Bon fête de mère en francés si quieren. Buena festa de la mamá en italiano, en el idioma que quieran, aquí para todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos acabamos de reír y eso es una muestra de que sí hay gozo en nosotros, porque el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, parte del fruto del Espíritu es el gozo. Pero la primera parte del fruto del Espíritu es el amor. Dice amor, gozo, paz. Y luego dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, tenemos ese fruto. Todos los que te hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, tenemos ese fruto en nosotros, pero debemos ponerlo en acción.
No solamente decir lo que tenemos, sino ponerlo en acción. Y ahí es donde muchos de nosotros necesitamos un empujoncito, Señor. Queremos hacer las cosas bien. Tú lo sabes, tú conoces nuestro corazón. No podemos ocultar de ti absolutamente nada. Pero a veces este cuerpo y esta carnalidad que aún está en nosotros nos lleva por otro camino. Hoy te queremos decir, Señor, que queremos ser obedientes a ti, que queremos vivir como tú quieres que nosotros vivamos, que nos podamos amar unos a otros y así entonces poder ser de buen testimonio para los que están ahí afuera que aún no te conocen. De lo contrario, no podremos cumplir la gran comisión efectivamente. Hoy, Señor, que estamos celebrando el Día de las Mamás y que ellas son un gran ejemplo de ese amor incondicional, aunque nuestros hijos y nosotros como hijos seamos necios, desobedientes, ellas nos siguen amando igual. Tú nos amas igual, no estás complaciéndote en nuestro pecado, pero con tu amor nos estás extendiendo tu misericordia para que nos apartemos del pecado. Igual entre nosotros, tenemos diferencias, hay ofensas, hay pleitos, hay discusiones. Necesitamos superar eso porque el amor de Dios cubre multitud de pecados y necesitamos superar todos esos obstáculos para que podamos amarnos entre nosotros como tu palabra nos está diciendo que lo hagamos y poder entonces brillar con esa verdadera luz del Evangelio. Gracias, Señor, gracias por esta palabra tan hermosa que nos has traído esta mañana y te pedimos que nos ayudes a ser obediente a ella. Bendecimos a todas las mamás aquí presentes, aquellas que nos están viendo a través de las redes sociales. Un abrazo y una bendición para todas y cada una de ellas en este día. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que